Muy buenos días para Mundovisión y qué buena, les habla Óscar Q. Ramírez. El autismo de un gobierno. Estamos viviendo momentos difíciles. La desconexión total del presidente Duque con la realidad social, política y económica de este país es verdaderamente aterradora. Las justificaciones para poder actuar con violencia, las justificaciones para poder legitimar la protesta, las justificaciones para poder manifestar y decir que sectores verdaderamente que no conocemos y que son oscuros son los que están dirigiendo la protesta. El desconocimiento verdaderamente real de lo que es nuestro país nos está llevando a la hecatombe y al caos. Y ese caos a veces es provocado de una manera soterrada para poder buscar y obtener beneficios en el corto, mediano, largo plazo en lo que tiene que ver con el actuar de la política. Aquellas personas que analizamos, que evaluamos y que a veces ocultamos más profundamente, pues se nos critica por el solo hecho de pensar. Y muchos que trabajan en las redes, en Twitter, en Facebook o en diferentes redes, manifiestan su odio o su inquina porque hacemos análisis más profundos de lo normal de aquellos que no lo hacen. ¿Cómo poder desconocer la realidad social, política y económica de un país que muere lentamente? ¿Cómo desconocer la realidad política de un país donde hoy la democracia no existe y hablamos de un autoritarismo y de una forma de que el gobierno quiere llevar a este país? ¿Cómo desconocer la realidad social de este país cuando en ese elemento básico se conjugan diferentes elementos que nos llevan a que hayan protestas, a que hayan gritos, a que hayan requerimientos de una población que durante muchos años ha visto cómo se han perdido sus derechos? No quisiera de hablar de este tema, quisiera hablar de las bondades de la economía de nuestro país, quisiera hablar de los bloqueos verdaderamente válidos, pero que no son válidos para algunos, pero que sí son válidos para otros. ¿Cómo desconocer los bloqueos que tiene la sociedad hoy en muchos temas? El bloqueo de aquel hombre, agricultor, que no puede llevar sus productos del campo a la ciudad porque las carreteras no están construidas. ¿Cómo desconocer el bloqueo de aquel joven que no puede acceder a una universidad pública porque los cupos son pequeños para 30 o 40 estudiantes cuando pretende estudiar su carrera como la medicina o otro tipo de carreras que ellos buscan? ¿Cómo desconocer el bloqueo que le hace el sector financiero al microempresario o al empresario cuando solicita un crédito para poder que su industria o su empresa salga adelante? ¿Cómo desconocer el bloqueo que hace el mismo Estado cuando el campesino tiene que entregarle su hijo para entregarle una libreta militar para la prestación del servicio obligatorio? ¿Cómo desconocer tantos elementos que nos llevan a que esta sociedad hoy, en esta fecha, no podamos avanzar en un diálogo serio, responsable y profundo? ¿Y cómo no desconocer que siempre que se llegan a los diálogos, a los acuerdos, el mismo gobierno los incumple? El gobierno no hace nada para que ello se vuelva realidad y volvemos a las etapas de antes. ¿Recuerdan el paro camionero? Cuando el mismo Duque y el mismo uribismo y los uribistas llevaron a que el paro camionero paralizara nuestro país, ahí esos bloqueos sí eran buenos, sí servían. ¿O qué decir cuando el mismo presidente, en esos momentos senador, hablaba de tantos temas en contra de Juan Manuel Santos? Es tanta la desconexión del Estado que todavía se le echa la culpa a Juan Manuel Santos de estos 3 años de gobierno del señor Iván Duque. Es tanto el desconocimiento del Estado que se pretende señalar a Gustavo Petro como responsable de la debacle económica, social y política de un país que no ha sido gobernado por él y que ha sido gobernado por las mayorías de un Congreso abyecto
y que recibe mermelada para poder votar los proyectos que le presenta el gobernante de turno. Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, pero a veces me pregunto qué es lo bueno de nuestro país. Y recuerdo que los buenos somos los ciudadanos, los estudiantes, los campesinos, los empresarios, pero aquellos que tenemos sentido social y sentido de pertenencia con una sociedad que requiere de nuestro apoyo y de nuestra colaboración. Por eso, en esta tarde quiero, y en este día, para hacer esta reflexión, que quiero referirme a estos temas que quisiera haberlos dejado a un lado, pero que a veces me da tristeza y me da grima, porque a veces se nos maltrata, se nos señala, y más a los jóvenes que han tomado una actitud de defensa de sus derechos hacia un futuro mejor. Por eso quiero llamar y hacer este alto en el camino para que la sociedad reflexione. Los buenos somos todos. Aquí no hay buenos ni malos. Hay una diferencia de pensamiento que hay que respetar. Pero aquellos que tienen un pensamiento que a veces nos lleva a la violencia, no debemos de compartir con ellos ese pensamiento. Si los jóvenes protestan, están en su derecho. Si nosotros los adultos protestamos, también tenemos el mismo derecho. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos para que reflexionemos y para que en esta semana el gobierno haga caso a las peticiones y a lo que los jóvenes o el comité de paro le está solicitando. Por lo menos ceder en algo, entender la posición clara de un gobierno que a veces hace oídos sordos y que está desconectado con la realidad de este país. Por eso, el autismo de este gobierno nos está llevando a que vamos a vivir una etapa muy difícil en la parte social, política y económica de un país que muere lentamente por sus condiciones y porque el gobierno no lo entiende. Para Mundovisión y Qué Buena les habló Óscar Q. Ramírez.